Cuando leemos el libro de los Hechos hay algo que nos llama la atención, y es que siempre que hablan los apóstoles y todas sus predicaciones hay algo común, algo que repiten una y otra vez, y es la resurrección del Señor Jesús. Es curioso que no hablan tanto de la cruz, sino de su resurrección, porque eso es lo que realmente marcaba la historia de la humanidad. De hecho, en los primeros 300 años de la historia de la Iglesia no hay representaciones de la cruz, y no tanto porque no amasen la cruz, porque ellos sabían que el Señor había muerto en su lugar, pero siempre se habla de vida, siempre se habla de su resurrección, porque Él es el vencedor, el Señor Jesús es el vencedor, y lo que hace la diferencia en la historia es esa victoria sobre la muerte. El Evangelio de Lucas nos habla de dos amigos que iban a camino de Emaús. Uno era Cleofás, el otro podía ser un amigo, podía haber sido su mujer. El caso es que ellos se van a un lugar muy diferente de donde estaban sucediendo todos los hechos, de Jerusalén, donde el Señor Jesús iba a presentarse a sus discípulos. El problema era que ni los propios discípulos creían que el Señor Jesús iba a resucitar. Así que cuando ellos van andando en el camino, el Señor empieza a hablar con ellos y ellos no se dan cuenta de que es Él. Vez tras vez se repite esa frase en los Evangelios: a Él no le vieron, porque no creían que Él iba a resucitar. Y estos dos que van camino de Emaús empiezan a contar todas las cosas y su desilusión por lo que había sucedido, porque pensaban que el Señor Jesús había muerto en la cruz y allí estaba todavía en la tumba. Todos conocéis cómo fue la historia. El Señor les explicó todo, les dijo que debían de creer en Él. Y llega un momento en que ellos dicen una frase realmente impresionante. Es de noche y le dicen: quédate con nosotros, porque ya es de noche, ya el día ha caído. Y eso nos hace pensar en pedirle al Señor que esté siempre con nosotros, sobre todo cuando el día cae, sobre todo cuando todo se vuelve oscuro. El Señor Jesús entonces partió el pan con ellos. Y entonces se dieron cuenta de que era Él, de que había resucitado. El Señor se fue. Y la Biblia dice que en ese mismo momento los dos volvieron a Jerusalén para contarle a los demás que el Señor había resucitado. Eran varios kilómetros que habían recorrido, pero no les importó que estaban cansados, no les importó volver de madrugada. Tenía que contarles a todos que el Señor Jesús había resucitado. Y cuando llegaron, encontraron que ellos también sabían que la tumba estaba vacía. El Señor les había prometido, nos ha prometido a todos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Lo que hace la diferencia es seguir al Salvador resucitado, porque Él está con nosotros, Él es nuestro Señor, Él no nos abandona nunca. Así que no seguimos una idea religiosa ni una historia, por muy bonita que sea, sino un Salvador resucitado, que de la misma manera que venció a la muerte, hará que nosotros también podamos vencer la muerte un día.